Te damos muchísimas gracias, Señor, por este encuentro de esta tarde. Queremos pedirte que despejes nuestro corazón para poder comprender tu palabra, para poderte ver detrás de esa palabra que nos quieres dirigir, para escucharte, para que nuestro corazón pueda llenarse de gozo, de alegría, para que podamos realizar esa misión que nos confías, para la que nos has elegido, para la que nos has llamado hoy. Madre, te queremos pedir la humildad y la sencillez de aceptar lo que el Señor nos propone, aunque no comprendamos mucho, porque Él sabe mejor que nosotros y ve mucho más lejos y más grande que nosotros. Y al llamarnos está pensando en muchos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenas tardes a todos. Espero que hayáis podido descansar un poquito y pues vamos con este otro tema. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. ¿Cómo? Apagemos. Ustedes son más de calor, después ya está ahí. Eso. ¿Qué se me hace? Vale, vamos, pues. Y decíamos esta mañana que somos elegidos por el Señor para vivir su misma misión. El texto que tenemos de base es el texto de Mateo 14, como venimos diciendo, ¿verdad? Y veíamos que en este texto que el Señor tiene necesidad de cada uno, de cada una de nosotras, y por eso nos elige. Si leéis el texto detenidamente, llega un momento en el que Jesús, después de bendecir los panes y los peces, se los da a los discípulos, y son los discípulos quienes los reparten. ¿Os habéis fijado en ese detalle? Podía haberlo repartido Jesús, ¿verdad? No, se los da a los discípulos y los discípulos se lo reparten a la gente. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor quiere necesitarnos. Qué bonito. El Señor quiere necesitarnos. El Señor quiere incluirnos en su misión. Y es la gran maravilla de que los discípulos experimentan que por sus manos pasa el milagro. ¡Qué gozada! Y eso es verdad. Cuando le dices sí al Señor y cuando acoges su misión, ¿cuántos milagros pasan del Señor, por supuesto? Pasan por nuestras manos. Personas que recobran la vida, la alegría, el gozo. Personas que resucitan. Personas que recuperan la esperanza. Esos son los milagros que el Señor quiere hacer pasar por nuestra vida, por sus discípulos. Y uno se experimenta con gran asombro de que pueda hacer eso a través de personas tan pequeñas y tan frágiles como nosotros, pero no quiere. Y decíamos, ¿y cómo ser fieles a esa misión para la que el Señor nos ha elegido? Y
esta mañana se nos daba una clave fundamental. Solo desde una oración como la de Jesús. Solo podremos realizar la misión de Jesús desde una oración como la de Jesús. Y se nos decía que es una oración de intimidad con el Padre, una oración personal, de corazón a corazón, una oración de diálogo, una oración de plena confianza. A mí me ha llegado mucho eso, plena confianza en el Padre. Así oraba Jesús y por eso podía realizar la misión. Y así tenemos que orar nosotros, sus discípulos, con plena confianza. Una oración filial, donde nos sabemos hijos amados del Padre, sostenidos por el Padre, dependientes del Padre. Una oración donde buscamos que su voluntad sea nuestro alimento, que su querer sea lo que dinamice nuestra vida, su querer, su gusto, su interés. Por eso la oración es mucho de Señor, ¿qué quieres? Por eso María dice, hágase como tú dices. La oración es mucho de ¿qué quieres, Señor? ¿Cómo quieres que te responda? ¿Cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que sea mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? La oración va por ahí. La oración no es autorreferencialidad. No es mirar si Dios me consuela, si Dios me da consolación o desolación. No es si Dios me ha dado aquello que le he pedido de mi familia y también. Es mucho más. La oración es contacto, trato asiduo con Él. Porque cuando Dios está en mí y está en los demás, las situaciones, por muy difíciles que sean, como ayer decíamos, cambian. O al menos me da la fuerza para afrontarlas. Eso es la oración. En definitiva, la oración que nos ayuda, la oración que nos facilita vivir la misión y ser discípulos de Jesús es una oración profunda, no superficial. Es una oración donde uno va a la raíz de sí mismo. La oración del publicano. Profunda no quiere decir complicada. Profunda es descender a las profundidades de nuestro corazón y reconocer lo que somos. Este texto es muy elocuente para la oración. Está en Lucas 18, del 9 al 14. Una oración profunda, que va a lo profundo del corazón, que no se queda en apariencia, que no se queda en lo que hago, como era la oración del fariseo, que al final, dice Jesús, que el que salió justificado fue el publicano, el pecador, y no el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo, era él el único que estaba en el centro. Esa es una oración autorreferencial. Cuando somos nosotros los que estamos en el centro y usurpamos el lugar que es solo de Dios. Mi centro es de Dios y yo me tengo que orillar para que entre Dios.
y reconocer que Él es más que yo. Hay unas camisetas por ahí que a mí me encantan, que dicen, que las vendemos nosotros, dice, Dios existe y no eres tú. Dios existe y no eres tú. A mí me encanta porque es como, hay tantas veces que nos creemos que somos nosotros el centro del mundo, es decir, que somos dioses, ¿verdad? Una oración profunda, una oración desde el corazón, solo una oración desde un corazón íntegro, integral. Íntegro no solo moralmente, de integridad. Estoy incomodísima porque es que me he puesto aquí este atril, pero no me cabe nada. Perdonad, así ya. Una oración desde el corazón, desde un corazón integral. Puede realizar la misión de dar de comer a la gente. Como el corazón de Jesús, como el corazón de María, que no están divididos, que están integrados, que son uno. Decía María Jesús esta mañana que el corazón es el núcleo de la persona. Para el judío, el significado de corazón bíblicamente es mente, sentimientos, afectividad, voluntad. Nosotros a veces solo pensamos en ese órgano físico que un día se puede parar, o a lo sumo pensamos en los sentimientos, ¿verdad? Corazón es muchísimo más que eso. Corazón es todo, es razón, es sentimiento, es voluntad, es afecto, todo. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es la gracia que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dividido, está roto. Hay una cita en Gaudium et Spes, número 12, creo que es, o 13, del Vaticano II, que dice que el hombre se experimenta dividido interiormente. Y ya lo decía Pablo. Pablo decía, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Y eso lo experimentamos todos los días y constantemente. Y tenemos que ser conscientes de eso. Está dividido. ¿Y qué ocurre? Que por un lado me va la cabeza, por otro lado me va el afecto, por otro lado me va la voluntad, y así andamos por la vida. Y en un momento me dejo llevar por la razón, en otros momentos me puede el sentimiento, en otros momentos me puede la voluntad, pero no está integrado. Y ese es el mal de nuestro mundo. Personas desestructuradas, familias desestructuradas, sociedades desestructuradas. Y no llegamos a captar, nuestra mente no llega a captar la verdad y el bien para el que hemos sido creados. Porque estamos muy bien hechos, muy bien hechos. Dios nos ha creado muy bien. Y no lo digo porque seamos el último modelo, ¿verdad? Sino porque cuando nuestra razón nos dicta que algo es la verdad y no lo hacemos, nuestra afectividad se resiente y nuestra voluntad se debilita. Yo sé que estos discursos, la sociedad actual
no los quiere ni escuchar. Es más, hay quienes se ocupan de que no los escuchemos. ¿Por qué? Porque cuanto más dividido está el ser humano, mejor lo manipulo. Mejor lo manipulo. Como una marioneta, en manos del consumismo, en manos de la ideología de género, en manos de, del Ministerio de Igualdad. En fin, no quiero entrar en detalles, pero es así. Y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Y qué ocurre? Que vamos a la oración y nos encontramos así. Que oye, es que, mira, entiendo lo que Dios me dice, pero es que después cuando quiero vivir, no tengo fuerza. No tengo fuerza. Me falla la voluntad. Claro, ¿por qué? Porque no las ejercitaron. Entonces, qué importante es esto. Estamos muy bien hechos, porque el Señor nos ha dado una inteligencia para captar la verdad y el bien que está en nosotros. Y nos ha dado un corazón para interiorizarlo, para saborearlo, para hacerlo nuestro. Y nos ha dado una voluntad para vivirlo. Y cuando eso funciona, las cosas salen. Y no nos resulta difícil escuchar la palabra de Dios y vivirla. Necesitamos recuperar eso, recuperar esa integridad, experimentar, porque difícilmente desde un corazón dividido o desde una oración superficial podremos realizar la misión de Jesús. Difícilmente. Haremos cosas, haremos actividades, haremos encuentros, haremos reuniones. Dicen que el Señor cuando venga no sabemos si nos va a encontrar unidos, pero reunidos, segurísimo, segurísimo. Tenemos que pedir la gracia de un corazón integrado. ¿Y qué es lo que lo integra? Ahí está la clave. Lo integra el diálogo con Jesús, en el que experimento todo su amor. ¿Qué es lo que pega? ¿Cuál es la magia? El elixir que es capaz de integrar, de unir los pedazos. ¿Sabéis cuál? El amor. Lo que integra es el amor. Y si no, verlo en un hogar. Un hijo por un lado, el otro por el otro, el otro por el otro. Viene la mamá, viene el papá. Y eso se integra. Un corazón dividido lo integra el amor. Por eso, en el diálogo con Jesús, experimentamos todo su amor. Por eso es tan importante orar. Porque a través de su palabra me está dando transfusiones continuas de vida y de amor. Porque la palabra de Dios es vida. Vida para mí. Vida que necesito. Amor que necesita mi corazón. Que integra todo mi ser. En ese diálogo experimento todo su amor. Integra todas las polaridades, todas las dificultades, todos los conflictos, todas las tensiones. Lo integra el diálogo con Dios, con Jesús. Pero ¿qué diálogo tiene que ser? Pues un diálogo muy profundo y muy serio y muy vivo y muy real. Donde yo le diga al Señor cómo me encuentro, qué me divide, qué me separa, cuáles son mis conflictos interiores, exteriores. Solo un corazón integrado es capaz de ver la verdad y el bien,
algo que hoy no nos resulta tan claro y tan evidente. Por eso el Papa insiste tanto en la necesidad de formar las conciencias. Dice, no de sustituirlas, formarlas. Y uno piensa que a cierta edad ya debería de tenerla formada. Pues no, es una tarea de toda la vida. Y más en el momento actual. Porque nos venden solamente una mentira amplificada y dicha muchas veces, nos la tragamos como verdad. Es así. Es así. Y además, si esa mentira la llevamos a las Cortes y se aprueba, está avalada por la ley. ¿Y yo dónde me sitúo? ¿Y yo qué es lo que entra en mi mente? Porque es que ni nos damos cuenta. Porque es que ahora la conciencia y el corazón está invadido por los medios de comunicación. Los medios de comunicación han entrado en la intimidad de nuestra conciencia. Y del mismo modo que decimos, a mí me parece muy curioso, por ejemplo, me meto en internet y estoy buscando un colchón, que necesito un colchón, quiero comprar un colchón. Y continuamente, durante 10 días, 20 días, un bombardeo continuo de todo tipo de colchones, con todo precio, con los descuentos. Digo, ahí va, ¿y quién averiguó que yo quería un colchón? Pero es que es la pura verdad. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que estamos por dentro, se nos mete, pues igual que se nos mete en el ordenador y en el móvil, se nos mete en el corazón. Esta tarde tendría que ser una oración de esas así, de forcejeo con el Señor. Señor, a ver que yo estoy ahí mirando la paja y me están pasando el camello y no me estoy dando cuenta. Y con un lenguaje de intolerancia, de tolerancia, de muerte digna, de no sé cuántas cosas, me están vendiendo la moto. Y lo más gordo es que no me doy cuenta. Y claro, ¿qué ocurre? Que eso nos va desintegrando por dentro. Nos va dividiendo. Y no nos damos cuenta. Y eso, cuando voy a la oración, resulta que no veo la verdad y el bien con la nitidez que lo veía antes. Por eso nos tenemos que formar. Formar la conciencia. Formar el corazón. Toda la vida. Y además, no solamente lo que viene de fuera, como dice Jesús, también lo que viene de dentro. Porque anda que no tira el que tiene que tirar, el que no tiene que tirar, ¿verdad? Y te dice, esto ya está pasado de moda. Eso de rezar el rosario, es que ya está superado. Ya no estamos en la religión, estamos en la posreligión. En la posfe, en la posverdad. Y que dice eso un montón de cosas. ¿Y qué ocurre? Que cuando voy a la oración ya no capto la verdad. Porque hay filtros. Hay filtros. Por eso qué importante una oración profunda, que me confronte la palabra, que la palabra confronte mi vida. A ver, esto que dice el Señor, ¿cómo lo vivo? Que el Señor es un exagerado. Y además no era del siglo XXI. La palabra es viva y eficaz. Y tiene actualidad hoy también. Dejarnos confrontar, interpelar por la palabra. Dejarnos iluminar. No tengamos miedo, como decíamos ayer. Tenemos que pedir eso. Un corazón integrado es capaz de ver la verdad y el bien. Y ese corazón se va educando con la palabra de Dios.
cuando de la palabra de Dios no hago una ideología. Porque, ¿sabéis cuándo se hace de la palabra de Dios una ideología? Cuando no la aterrizo en la vida. Cuando no la aterrizo en mi vida, esa palabra de Dios se convierte en ideología. Y claro, están los tradicionales, los liberales, los progresistas, los dentro de la Iglesia, los que están a favor del Papa, los que están en contra del Papa, los que le aplauden, los que le dicen que es un herético y que, en fin, todo lo que sabemos. ¿Por qué? Porque si yo la palabra no la aplico a la realidad, esa palabra se queda en idea. ¿Y luego qué hago? Que toda mi mente y todas mis fuerzas las pongo en defender esa idea. Pero al final, en vez de hablar con Dios, en vez de hablar con Jesús, con el Jesús del Evangelio auténtico, que me dice, déjalo todo. En vez de hablar con ese Jesús, me hago un Jesús a mi estilo. ¿Y qué ocurre? Que vivimos una religión a la carta. Hay cosas del Evangelio que me interesan y hay hojas que las arrancaría. Pues no, mira, es todo. O sea, podemos convertir la buena noticia del Evangelio, esa noticia que, oye, que es cortante, que, oye, que es radical, que no va de medias tintas. Y nosotros nos encantan las medias tintas. Y ahora vivimos en un mundo donde, oye, no puedes decir las cosas como son, porque es que, ojo, a ver, ten cuidado. A ver si eres intolerante. No me refiero a la lactosa. O sea, no. Primero para ti, ojo. Primero, que la espada se te clave en ti, que Cristo clave la espada en tu corazón y que salgas dolido, porque así curarás y sanarás. Coger el Evangelio sin glosa, no poner glosa al Evangelio, como decía Francisco de Asís. Oíamos esta tarde, ¿cómo oro? ¿Cómo leo? ¿De verdad dejo que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de mi ser? Aunque me duela. Decía Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Escuchar a Jesús en su palabra hasta que duela. No, es que en cuanto empiezo a ver que entra un poquito y empieza a rascar un poquito, me voy, me salgo, me cojo otra cosa, me valo. Así no vas a ningún lado. Así no vas a ningún lado. O sea, dejarnos tocar. Un corazón integrado que mantiene la tensión propia del ser humano. El ser humano es humano y divino. Es razón y afectos. Es verdad y libertad. Y ahí tenemos que estar en esa tensión. Porque lo que nos es más doloroso es mantener la tensión. Si os dais cuenta, por ejemplo, en los textos bíblicos, el mismo Herodes, mantener la tensión entre la verdad y no renunciar a esa verdad, optó por quedar bien con los demás. O sea, él veía, él admiraba a Juan. Incluso su mensaje le calaba. Incluso el hecho de que lo confrontara, diciéndole que estaba con la mujer de su hermano y que eso era ilícito, él lo sabía. Pero por el voto hecho y por los invitados que estaban en medio y por no quedar mal. Y tenemos el mismísimo ejemplo con Pilato, entre la verdad y el poder. Pilato, su mujer, le avisó, y Pilato no encontraba nada en ese hombre. Pero cuando yo, si no dan la sentencia,
Ya no eres amigo del César. Amigo, ahí estaba el poder. Y en vez de mantener esa tensión, de decir, bueno, pues aquí me juego el tipo, pues eliminó la tensión. Señores, tapamos la verdad y adelante con el poder. Y esto lo podríamos trasladar a nuestra vida. Y estamos llamados a eso. O sea, un corazón integrado no es un corazón que esté en paz, que no haya tensión. Al revés. Si yo me pongo a tono con el Señor, probablemente van a venir muchas tensiones, muchos conflictos. Dice el Papa Francisco, no tengamos miedo al conflicto. Y nosotros, hay gente que en cuanto ve un poco de conflicto, desaparece, pero se hace transparente. O sea, ¿y dónde está? ¿Y esta persona no está? No, ya se fue. Tenemos miedo al conflicto. Y mirad qué bonito, dice el Papa, porque si afrontamos el conflicto, una vez aceptado, asumido, es un paso más hacia la verdad. Nos hace descubrir la verdad y nos hace madurar. Si esto lo aplicamos a definirnos, a dar la cara, pues hay mucha cosa por ahí, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar. No tener miedo. Y esta tensión yo la trasladaba también a esta tensión entre que también tenemos que vivir los cristianos. Los cristianos no somos del mundo, pero estamos en medio del mundo. Y ahí hay una tensión. Hay una tensión polar. O sea, ¿cómo vivir en el mundo? Porque somos laicos, discípulos misioneros en medio del mundo, en medio de la realidad. Y el mundo no va de estas cosas. Sin embargo, Dios ama al mundo y nosotros también amamos al mundo. Y tenemos que amar esa realidad. Esa es nuestra misión, pero sin que seamos del mundo. Señor, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque yo o me meto de lleno en el mundo y en la mundanidad, o no sé manejar eso. Pues para eso es la oración. O sea, esa tensión entre oración y misión, contemplación y acción. O sea, a nosotros el Señor no nos pide que nos alejemos del mundo. No nos dice que dejemos. Es el desafío que tenemos, mantener la tensión entre la contemplación y la misión, la oración y la acción. Llamados como laicos, como discípulos a vivir la misión en medio del mundo, al que Dios ama profundamente y que nos pide amar. Juan 17:15. No te pido, Padre, que los separes del mundo, sino que los defiendas del mal. Juan 17:15 siguientes. Dice el Papa Francisco, no servimos a Dios huyendo del mundo, sino implicándonos profundamente en Él. No servimos a Dios huyendo del mundo, sino implicándonos profundamente en Él. Y dice algo más, también en sus zonas oscuras. Las propias, personales, las de los otros, las de nuestros barrios, las de nuestras ciudades. Dice el Papa, prefiero una iglesia accidentada, manchada por el barro, que una iglesia que vive en la autorreferencialidad, involuta, pendiente de sí misma, mirando hacia sí misma. Esta es la difícil tensión.
Somos discípulos contemplativos. La misión Verbum Dei es contemplativa misionera, contemplativos en el mundo. Y para eso necesito descubrir a Dios ahí, en medio del mundo. ¿Y cómo puedo hacer eso? En medio de los acontecimientos, en las personas. ¿Y cómo puedo contemplar a Dios en este compañero de trabajo que me está haciendo la vida imposible y todo el día pisándome el callo? ¿Cómo puedo ver a Dios? Pues orando. Una oración intensa. Orar en profundidad, atravesando todo lo mundano. Una oración como la de María, con una profunda escucha. Por eso decíamos, escucha, atenta, delicada, escucha Israel, Deuteronomio 6:4. Atender a los movimientos del corazón de Jesús, atender a sus palabras, a sus gestos. Una oración que va al fondo y hacer los míos. Cuando uno contempla a Jesús con atención, nuestro ser se va transformando. Comenzamos a ver de otra manera, a escuchar de otra manera, a sentir de otra manera. Nos vamos transformando poco a poco y nuestro oído, nuestra vista, nuestra mirada va siendo cada vez más la de Jesús. Por eso es tan importante esos ratos a solas con Él, mirándole. Una oración contemplativa misionera que pasa tiempo a los pies de Jesús, como María. Mateo 10, 38, 42. Con un corazón activo, vivo, en tensión, a la escucha. Necesitamos momentos así, como María, a los pies de Jesús, para que su latido ponga en funcionamiento nuestro corazón y lo haga latir a su ritmo. Jesús le dice a Marta, te agitas por muchas cosas, solo una es importante. Y María ha elegido la mejor parte que no le será arrebatada. ¿Qué significa? ¿Que el trabajo de María no tiene valor? Claro que lo tiene, solo faltaría. Solamente es cómo lo realiza. En medio de la agitación y perdiendo de perspectiva al Señor, a ella misma y a todo lo demás. ¿Nos pasa? Uno va, ora por la mañana, se va al trabajo o está en casa o tal, y la oración y me llaman por teléfono y ahora esto y luego lo otro, luego lo otro, y al final está uno agitado con 1000 cosas y se olvidó de la palabra que el Señor le dijo por la mañana, que la había recibido. Bueno, pues el Señor lo comprende, pero es cada vez más aprender a orar en la vida, y a llevar la vida a la oración. Es ese dinamismo, aprender a orar en la vida. Y para eso necesitamos momentos de atención, de delicadeza, de ahondar en la palabra, de estar a solas con Él. Hay gente que dice, es que yo oro con el Señor, estoy orando las 24 horas del día. Y yo le digo, oye, dame la receta, porque es que yo no lo consigo. Y mira que lo intento.
pero es que se me va el corazón por un lado, la mente por el otro, los pies por el otro. O sea, si nosotros no dedicamos un tiempo largo, el que podamos, intenso, porque no solamente es tiempo, podemos pasar mucho tiempo con el Señor y salir igual. Una oración intensa. Después, durante el día, tenemos que irnos acostumbrando poco a poco a que eso que he orado durante el día lo vaya rumiando en la oración, lo vaya rumiando durante el día. Y hacer esos parones. Señor, estás aquí. Mira, aquí me estás confirmando la palabra que me dijiste esta mañana. Mira, ahora al hablar con esta persona me estás indicando, yo pondré en ti las palabras oportunas. Señor, gracias, qué bien, esto salió perfectamente. Señor, estás conmigo. Vamos a hablar con esta persona. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Cómo le podemos cómo podrá sentir a través de esta conversación que tú vives, que mi gozo eres tú? ¿Cómo en esta dificultad? Y luego al revés, vamos a la oración y llevamos nuestra realidad. Nuestra oración, la oración del discípulo, es una oración llena de rostros. Nosotros no vamos con las manos vacías a la oración. Venimos con todas las personas que queremos. Venimos nosotros, claro que sí, y hay un espacio muy grande para ese diálogo personal, único, intransferible, que solo yo y Dios lo tenemos. Pero venimos con el corazón lleno de personas, con su realidad, y se la presentamos al Señor. Y le pedimos luz, o sea, una oración en la que traemos la vida, lo que vivimos, y una vida que está jalonada por diálogo con Él, por ratos de conversación con Él, por encuentros diarios en las distintas situaciones. Qué importante es esto. Pues eso, pedirle esta tarde al Señor, ayúdanos, danos un corazón integrado. Enséñanos a dialogar profundamente contigo, a dejarnos contrastar con tu palabra, que aunque hiera, sana. De verdad, Señor, quiero ser discípulo tuyo. Quiero vivir lo que me dices. Dame luz. Ayúdame a integrar la vida y la oración. Ayúdame a ser contemplativo en medio de la realidad. Dame tus ojos. Qué bonito. Dame tus ojos para que yo vea como tú. Dame tu oído para que yo escuche lo que tú escuchas. Dame tus entrañas para que yo me conmueva. Transfórmame. Mirad, para la oración ahora os vamos a pasar unas hojas que yo creo que a mí me ayuda muchísimo hacerlo así, hacer así la oración, con esta metodología. Entonces, sencillamente lo voy a explicar un poquito y ahora os paso las hojas y lo podéis utilizar para cada rato de oración. Es orar con la palabra de Dios. Dice, si queréis ir pasando las hojas, por favor, están ahí. Ahí. A veces llegamos a la capilla y tenemos dificultad y venimos que no sabemos cómo empezar, cómo orar, cómo entablar el diálogo con Jesús, ¿verdad? Por eso es necesario un método.
un método, sabéis que es una palabra griega que viene de camino, ¿verdad? Necesitamos un camino. Bueno, pues ahí en estas hojitas lo primero que nos dice es que cuando llegas a la capilla, no vienes, te sientas en el banco y ya, se acabó. ¿Abres la palabra de Dios? No. Primero tomas conciencia de que estás delante del Señor. Incluso antes de abrir la palabra de Dios, tomar conciencia de que estamos delante del Señor, de que no estoy solo, de que Él está aquí conmigo, está en mi corazón, está en el sagrario, en la naturaleza. Él está conmigo y yo estoy con Él. Importante. Esto es hacer un acto profundo de fe, lo primero de todo. Lo primero de todo. Un acto, no os dejéis llevar porque ya lo sabemos. Hacerlo. Porque a veces las cosas que decimos saber son las que necesitamos aprender cada día. Hacerlo. Darme cuenta de la presencia de Dios y de la mía. Está el Señor y estoy yo. Estoy yo. Y para eso es preciso el silencio y avivar el deseo de encontrarme con Él. Despertar todos mis sentidos para poder escuchar la palabra de Dios. A veces es muy difícil, no creáis que inmediatamente uno entra en oración. Venimos medio dormidos, pero no solo físicamente, sino por dentro. Entonces es necesario darnos tiempo. Otro paso es pedir el don de la oración. A ver, la oración es un don, es un hablar. Bueno, puedo rezar, está bien, pero hablar con Dios es un don. Escuchar su voz, discernir lo que Él me dice hoy, a mí personalmente es un don. Y es lo más grande y maravilloso que puedo hacer. Lo más grande es sentir que Él me habla. Ahí es una gozada. Sentir que Él me habla. Y cuando siento que Él me habla, y cuando escucho lo que Él me dice, ya me pueden venir otras voces, ya me pueden venir otras cantinelas. No. Esto me lo ha dicho el Señor y yo voy adelante con esto que me lo ha dicho el Señor. Porque lo que me dice el Señor tiene más fuerza que todo lo que me dicen otras voces. Pero necesito que realmente sea el Señor. Desde mi presencia y su presencia, leo la palabra. Una vez que ya estoy así, soy consciente de que estoy delante de Él, soy consciente de que Él está en mí, de que está en el sagrario, soy consciente de que me regala el don de la oración, abro la palabra de Dios. Sabiendo que en la palabra de Dios es el mismo Dios quien me habla. Ojo, no nos quedemos en la palabra, en la literalidad de la palabra. Lo más interesante de la palabra es descubrir a quien me la está diciendo. Detrás de la palabra está Cristo, dice San Jerónimo. O sea, cuando leo la palabra, leerla desde esa conciencia, que está Él, que es el mismo quien me habla, quien se expresa. Y entonces los pasos son, voy leyendo el texto con atención, con asombro, con deseo de descubrir la novedad, convencido de que hoy esta palabra me la da a mí. Me fijo bien en los detalles, eso es importante, en los detalles sencillos del encuentro, en el diálogo. Por ejemplo, esta tarde me cojo la cita de Marta y María,
y empiezo a meterme, a leerlo despacito y empiezo a fijarme en los detalles, en qué casa era, quién había, qué dice Jesús, cómo lo dice, qué hace, cómo reaccionan las personas que lo escuchan. Y ahí pongo todos los sentidos, todos. El oído, la vista, el tacto, todo. Para comprender bien y captar bien y compenetrarme con lo que dice y hace Jesús. Por eso es que un tipo de oración así requiere mucha concentración. En un ambiente de dispersión y de irme por ahí a ver las viñas que tenemos por ahí arriba, viñas, pues el tío me despista un montón. Y después no me quedo ahí, no me quedo en el texto, aterrizo el texto en mi vida. O sea, con Jesús aterrizar en mi situación personal, familiar, laboral, dialogar abiertamente con Jesús sin miedo y con mucha confianza acerca de mí. A ver, ¿y a mí qué me dices? ¿Qué me quieres decir tú con esto? A mí, ahora a mí, no a Marta ni a María, sino a mí. ¿Qué me dices? Y entonces, ahí, estar abierto de par en par para escuchar lo que me dice el Señor. Me guste o me disguste, sea consolador o sea corregidor, lo que sea, lo que me dice para y discernir su voluntad. Y me detengo allí donde encuentro que el Señor me para, donde encuentro luz, hay una palabra que me llega, que me toca el corazón, ahí me paro. Y no sigo. Y ahí la saboreo, la gusto. Me detengo. Porque ahí eso es lo que el Señor me quiere decir. Sin prisa. Contemplo la palabra, contemplo a Jesús. Me dejo guiar. Asimilo. Estoy con Él. Veo cómo me mira, me dejo mirar por Él, me dejo seducir. Y finalmente, en un coloquio de tú a tú, le agradezco ese rato, le doy gracias por ese encuentro. Y anoto en el cuaderno aquello que me parece que es lo que el Señor me ha dicho en este momento. Porque de esa manera, si yo voy escribiendo lo que el Señor me da a entender, aunque sea una palabra, puedo también ir viendo, por eso insistimos tanto en que escribamos la oración, porque es el modo de poder ver la trayectoria, el camino que yo estoy haciendo en mi vida. Porque si no, bueno, hago una oración, ya está, hice la oración. Y no me acuerdo. Y no, qué importante saber qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y es este modo, así de esta manera lo puedo saber. Si no, nos pasa lo que le decía el Papa Francisco a unos seminaristas. Unos seminaristas le preguntaban al Papa Francisco que cómo discernir. ¿Cómo aprender a discernir? Y dice, sobre todo, estando abiertos a lo que el Espíritu Santo te dice. Y dice,
no siendo que os pase como les pasa a algunos sacerdotes. Saben mucho del Espíritu Santo, muchísimo. Son entregadísimos, se desviven, creen que existe el Espíritu Santo, pero no saben lo que hace el Espíritu Santo en sus vidas. Qué importante saber lo que Dios está haciendo en mi vida y a través de estos métodos sencillísimos vamos aprendiendo y sabiendo, porque Dios quiere que lo sepamos, porque para eso nos ha hecho seres inteligentes y nos ha dado una gran cabeza. Quiere que sepamos lo que Él va haciendo en nuestra vida. Pues os propongo una oración con el Señor esta tarde. Y no olvidéis, cada momento de oración, utilizar este método porque os dará mucho fruto, mucho fruto. Simplemente si tenéis alguna cita de la mañana que os ha ayudado y la queréis retomar, podéis retomarla, y si no, pues el texto de Juan 17, que es la oración sacerdotal, es muy buena también. Podéis coger el texto de Marta y María que os he dado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuál es el de Mateo? Mateo 10, 38, 42. Mateo 10, 38, 42. Y os había dado también la cita del fariseo y el publicano, ¿verdad? Y la de Deuteronomio 6:4. Un consejo, no os entretengáis leyendo todas las citas. Lo importante no es leer todas las citas. A ver, si tengo tiempo, vale. Lo importante es que lea una cita y allí donde encuentre carne, jugo, ahí me quede. Y ahonde, y pregunte, y profundice. Pidámosle a María que ella supo asimilar y hacer vida la palabra y supo muy bien integrar contemplación y misión, oración y vida.